Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Aira Ledesma y a continuación les voy a presentar los cuidados de enfermería en el manejo de vía aérea de paciente adulto. A lo largo del desarrollo del contenido de la ponencia, veremos de manera general e introductoria la función principal del sistema respiratorio, como repaso la oxigenoterapia de bajo y alto flujo, las indicaciones para iniciar ventilación mecánica, la secuencia de intubación rápida, los diversos modos ventilatorios que existen y cuáles son los más utilizados, todos enfocados a lo que usamos cotidianamente en el hospital, monitoreo de ventilación mecánica y los cuidados que el paciente intubado requiere, pseudoanalgesia y criterios para el retiro, para iniciar el retiro de la ventilación mecánica. Sabemos que la función principal de nuestro sistema respiratorio es introducir el aire con oxígeno e intercambiarlo por dióxido de carbono. El oxígeno pasa a la sangre y el dióxido de carbono de la sangre pasa a las vías respiratorias y se expulsa al ambiente. El oxígeno que proviene del aire está concentrado en un 21%, es oxígeno, es transportado a través de la vía aérea superior e inferior para así culminar a los alvéolos y difundirse hacia los capilares pulmonares para que sea distribuido y pueda utilizarse a nivel mitocondrial para generar energía y que esa energía sea aprovechada en los diversos procesos metabólicos que nuestro cuerpo realiza. Contamos con diversas terapias de oxígeno, las cuales inician desde la de bajo flujo. Sabemos que esta es el tratamiento de primera línea en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. Una característica es que su flujo es limitado, va desde 1 hasta 15 litros. En los diversos presentaciones o dispositivos que tenemos para suministrar esta oxigenoterapia de bajo flujo, sería de manera inicial por las cánulas o puntas nasales que va desde 1 litro hasta 5 litros, la mascarilla simple de 6 a 10 y la mascarilla con reservorio de 6 hasta 15, dependiendo el tipo de mascarilla con reservorio que se utilice. El FIO2, por ende, también va a ser diferente. Entre menos litros de oxígeno, menor aportación de FIO2 y entre más aporte de oxígeno, pues mayor aportación de FIO2. En el hospital también contamos afortunadamente con oxigenoterapia de alto flujo a través de la torre, como mayormente todos la conocemos. La torre nos va a aportar un flujo de oxígeno que solo o mezclado con aire va a estar por encima del flujo pico inspirado del paciente a través de una cánula nasal especial en la que el gas se humidifica hasta alcanzar una humedad relativa de 95 a 100% y se calienta hasta valores de 31 a 37%. El material que vamos a utilizar para suministrar este tipo de oxigenoterapia, primero que nada, pues es la torre de alto flujo, la Airbo 2, la cual previamente va a estar desinfectada. En algunos equipos tienen estas indicaciones o instrucciones en las cuales vienen cómo realizar esa desinfección. Después de que se usa con un paciente, se desinfecta, se guarda todo de manera o lo más estéril posible o limpio para así utilizarse pues, con el siguiente paciente. Bien importante, previo a la desinfección, debemos, perdón, de hacer una etiqueta en donde contenga el número de desinfección que corresponde, la fecha en la que se hizo y la persona que lo elaboró. También vamos a utilizar el circuito respiratorio para sistema de alto flujo, que vendría siendo este de aquí, la cánula nasal de alto flujo, conector universal, el conector para oxígeno K25, el agua de irrigación y el flujómetro de alto flujo. Los que convencionalmente tenemos en las habitaciones son para oxigenoterapia de bajo flujo, van de 1 a 15 litros. Para este tipo de equipo requerimos uno de mayor flujo. Estos se solicitan a través de nuestro supervisor. Ellos son los que nos los facilitan para hacer la conexión. Muy importante, al momento de cargar este material, basta nada más con poner el signo de porcentaje en el sistema y buscarlo como alto flujo. Automáticamente se va a realizar el filtro de la búsqueda y nos va a aparecer lo que es tanto el circuito como la sonda. Ya de ahí pues nada más añadimos lo que es conector universal, conector para oxígeno K25, agua de irrigación y el flujómetro lo solicitamos a supervisión. Cuidados que nuestro paciente con oxigenoterapia de alto flujo va a requerir. Muy importante y en todo momento pues vigilancia hemodinámica haciendo mayormente énfasis en lo que es el patrón respiratorio. Vamos a estar viendo su saturación, su frecuencia respiratoria, cardíaca, su tensión arterial. Muy importante también la vigilancia neurológica, determinar y valorar si es que hay una disminución
de puntaje en la escala de coma de Glasgow, un disconfort respiratorio, disnea, datos de insuficiencia respiratoria y muy importante, antes y después de haber instalado lo que es la oxigenoterapia de alto flujo, debemos de tener como base una gasometría para determinar si es que ha habido cambios en los gases arteriales del paciente y verificar si es que está funcionando esta terapia de oxígeno. También estar constantemente vigilando la humidificación, el nivel que tenga el agua de irrigación conectada a la torre de alto flujo y la temperatura que estemos manejando con este dispositivo. De aquí partimos a lo que es el contenido medular de la presentación, que es lo de ventilación mecánica. Ventilación mecánica, muchos dicen que ventilación es administrar lo que es presión positiva intermitente. Va a ser un intento de simulación de la ventilación fisiológica, aunque han avanzado muchísimo en lo que son los ventiladores y la función respiratoria, jamás va a sustituir la ventilación mecánica una ventilación fisiológica normal del paciente. Va a ser una terapia de soporte ventilatorio para mantener un intercambio gaseoso adecuado, por lo tanto no va a ser curativa en sí misma. Ayuda a curar ciertas patologías, pero no es curativa por sí sola. Tenemos dos tipos de ventilación mecánica, la no invasiva y la invasiva. En la ventilación no invasiva se va a entregar oxígeno y presión positiva a través de una interfaz alternativa, y en la invasiva es cuando ya requerimos de una colocación de un dispositivo orotraqueal. Como ejemplos de ventilación mecánica no invasiva tenemos lo que es la mascarilla nasal, la mascarilla nasobucal, por así llamarla, la mascarilla facial que cubre un poco más lo que es la cara del paciente y lo que es una cámara. Todas estas tienen una especie de sello hermético que funcionan como pipa para proporcionar esa presión positiva. Y muy importante, el paciente tiene que estar consciente cuando usemos la ventilación mecánica no invasiva. Para cambiar la configuración del ventilador a ventilación mecánica no invasiva, basta con encenderlo. Después del encendido nos va a mostrar este menú. Vamos a darle en nuevo paciente, a darle clic, por así llamarlo. Después de seleccionar un nuevo paciente, nos va a despegar este otro menú que se encuentra a la derecha, y aquí en tipo de ventilación vamos a seleccionar VNI, que es ventilación no invasiva. Ventilación invasiva sería VI o VMI, ¿sí? Muy importante, previamente debemos de haber verificado que el tipo de circuito que utilicemos sea para adulto. Manejamos tres tipos de circuito en el hospital, que son neonatales, pediátricos y de adultos. Previamente se le pasan pruebas al circuito y todo. Posteriormente vamos a ver cómo se realizan ese pase de pruebas al circuito. Pero de primera instancia, así es como cambiamos la configuración de nuestros ventiladores. El monitoreo para estos pacientes que tienen ventilación mecánica no invasiva es vigilar estado neurológico en todo momento, saber si hay disminución de la escala de coma de Glasgow, somnolencia, estupor, coma, ansiedad, agitación, ver los parámetros hemodinámicos, frecuencia cardíaca, TA, frecuencia respiratoria, datos clínicos de insuficiencia respiratoria, ya sea aleteo nasal, tiraje, disconfort, disociación tóraco-abdominal, cianosis, los niveles de saturación de oxígeno y la gasometría, cómo es que se encuentra la presión parcial de dióxido de carbono, la presión parcial de oxígeno, y saber si hay disminución o no de esos niveles que el paciente presenta. Y bien, para optar ya por una intubación orotraqueal existen diversas indicaciones. Entre ellas destaca como primer punto lo que es la insuficiencia respiratoria. Si este método terapéutico es para sustituir esa función respiratoria, bueno, pues un dato de insuficiencia de esta misma va a ser para iniciarlo. Tenemos que una presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio previo oxígeno suplementario administrado es una indicación para poder intubar al paciente. También si la saturación de oxígeno está por debajo de 88, si la presión parcial de dióxido de carbono está por arriba de 50 milímetros de mercurio, también verificando el pH del paciente si se encuentra por debajo de 7,32, son indicaciones que nos pueden dar la pauta de que se inicie una ventilación mecánica. De ahí tenemos también las indicaciones para una protección de vía aérea, ya sea cuando el paciente presente apnea, obstrucción de la misma,
deterioro neurológico que condicione a una hipoxemia o a una hipoventilación, alta probabilidad de obstrucción, aspiración o falla ventilatoria, un TCE, trauma facial con compromiso o sospecha de compromiso de vía aérea, trauma cervical o quemadura de vía aérea o sospecha de quemadura de vía aérea. Existen también indicaciones neurológicas, que es un descenso en la escala de Glasgow menor o igual a 8 puntos, o bien una disminución de 2 puntos del puntaje inicial en un rango de tiempo muy corto. Y bien, existen ya otras indicaciones, como lo son algunos procedimientos terapéuticos quirúrgicos, ya sea para la aplicación de anestesia, analgesia, sedación en pacientes sometidos a alguna cirugía, transporte de pacientes con riesgo inminente de compromiso neurológico o respiratorio severo, o algún procedimiento diagnóstico terapéutico, por ejemplo, una broncoscopía. A continuación veremos lo que es la secuencia de intubación. Cabe señalar que esta secuencia de intubación aproximadamente dura de 3 a 5 minutos. Existen médicos en el hospital que realizan una secuencia de intubación rápida, que es en menos de 3 minutos el paciente ya está intubado. Aquí depende mucho el médico al cual asistamos para realizar esta secuencia. Basta nada más con poder preguntarle y ya para conocer la secuencia que ese doctor o que el médico utiliza, ¿no? Como punto número 1 tenemos la preparación. ¿Preparar qué cosas? Bueno, pues el monitor, tener telemetría, capnografía, pulsioximetría listos y funcionales. La preparación del material, dependiendo del peso del paciente, los tubos endotraqueales disponibles, el mango del laringoscopio, las hojas, el medicamento, equipos de protección personal, AMBU, que el suministro de oxígeno sea el adecuado. Como punto número 2 en la secuencia tenemos la preoxigenación, que va a consistir en administrar FiO2 entre 80 al 100% al paciente, evitando ventilación con presión positiva. La premedicación es lo que les mencionaba. Algunos médicos se van a una secuencia de intubación rápida, dejando un poco de lado lo que es la premedicación. Algunos medicamentos utilizados son lidocaína, fentanilo, atropina y ya sea la succinilcolina o el rocuronio. Aquí es ver qué medicamentos puede utilizar el médico. El número 4 es la inducción. Puede ser con propofol, ketamina, etomidato, fentanilo, midazolam. Mayormente utilizado es el propofol. De ahí se logra una parálisis, que es usar ya sea la succinilcolina o el rocuronio. Mayormente utilizado es el rocuronio. Y de ahí procedemos a lo que es la intubación, que es pasar el tubo orotraqueal, mayormente 7 a 7,5 en mujeres y de 7,5 a 8 en hombres. También hay que tener disponible una mascarilla laringia para poder, en caso de que falle en lo que es el tubo, bueno, administrar lo que es la mascarilla. Algunos médicos se van con lo que es inducción y parálisis, que sería una secuencia de intubación rápida. Y bueno, ¿qué medicamentos son los que utilizan mayormente en esta secuencia de intubación rápida? Propofol y rocuronio. Mayormente podemos tener también disponible midazolam previamente cargados y ya pues administrarlo en el momento que el médico lo requiera. En la intubación, como les había mencionado, tener disponible no solamente tubos orotraqueales, sino también alguna mascarilla laringia o algún equipo BAT, que es un equipo de respuesta rápida de vía aérea difícil. Una vez que está instalado el tubo orotraqueal, se va a proceder a la aprobación de la instalación de este tubo. ¿Por medio de qué métodos? Primero que nada, pues por la auscultación pulmonar con adecuada ventilación bilateral, verificando que ambos pulmones estén ventilados adecuadamente. La capnografía o capnometría, afortunadamente algunos de los monitores que tenemos tienen esta función para estar valorando lo que es la capnografía, deslizamiento pulmonar por ultrasonido y también con unos rayos X. La punta del tubo orotraqueal debe quedar por arriba de 2 centímetros de la carina en los rayos X. Aquí tenemos la carina, miren, en este lado. Bueno, pues sería 2 centímetros arriba de esta bifurcación. Como paso 8 tenemos la comprobación del neumotaponamiento. Lo ideal es hacerlo a través de un manómetro especial para verificar este aire o esta presión del neumotaponamiento. Debe oscilar entre 20 y 30 centímetros de agua o bien entre 15 y 22 milímetros de mercurio, dependiendo la unidad de medida que tenga el manómetro que utiliza. Muy importante, siempre los valores del neumotaponamiento deben de estar por encima del límite inferior. O sea, nunca deben de estar exactamente en los 20. De preferencia que estén por encima de este límite inferior, porque el aire
bueno, se ha demostrado que el neumotaponamiento se vacía hasta cada 4 o 6 horas, pierde esa presión. Entonces, también el estarlo verificando, hacemos que pierda cierta presión. Bueno, al comprobarlo, si está en 20 centímetros de agua, por ejemplo, a nosotros medir esa presión, vamos a desinflar un poco el globo, entonces ya no va a estar en esas metas que queremos lograr. Y bien, de aquí vamos a lo que son los diversos modos ventilatorios y los más utilizados. Hasta el momento son tres los mayormente utilizados. Tenemos lo que es el controlado, que esto va a ser iniciado por el ventilador siguiendo los parámetros programados. Es decir, aquí el ventilador va a mandar. El paciente se usa en pacientes que están muy sedados, que tienen un RAS de -4, -5, dependiendo de la patología. Usamos este método ventilatorio que es el controlado. De ahí se deriva el que es asistido, que es cuando el paciente es capaz de generar un esfuerzo inspiratorio suficiente para accionar el trigger o el gatillo que va a obligar al ventilador a dar una ventilación que seguirá los parámetros programados. En este modo ventilatorio, el paciente inicia la inspiración, pero el ventilador viene a darle esa presión que el paciente requiere. Aquí el paciente presenta una analgesia de un RAS -2, -3. Y de ahí pasamos al modo espontáneo, que es cuando el paciente va a iniciar y va a realizar en su totalidad todo el esfuerzo respiratorio. Claro que el ventilador va a proporcionar cierta presión soporte, pero aquí el paciente va a respirar solo. Entonces, controlado, el ventilador manda, asistido, el paciente inicia esa inspiración, pero el ventilador apoya en la aplicación de esa presión para ese aire que requiere el paciente. Y el espontáneo, el paciente es el que va a programar todas las respiraciones. Y aquí el apoyo que da el ventilador es presión soporte nada más. Hay algunos otros métodos o modos de ventilación mecánica convencionales, que es ventilación asistida o controlada por volumen, asistido o controlado por presión, ventilación mandatoria intermitente sincronizada y ventilación con presión soporte. Puede agregarse presión continua de la vía aérea. Ya sea que sea programado el ventilador por volumen o por presión, dependiendo de la patología del paciente, vamos a obtener si es un modo ventilatorio mecánico asistido, controlado, por volumen o por presión, dependiendo la patología que nuestro paciente tenga.